Entonces vamos a retomar como un poquito desde el inicio para que esta cápsula quede completa. Vamos a hacer un repaso rapidito. Voy a compartir acá entonces la pantalla. Vamos a volver acá. Esperemos que no se vuelva a caer. Bueno, entonces como les decía, chiquillos, al inicio, perdón por esta intromisión que tuvimos recién. No sé qué pasó. Vamos a trabajar entonces este mes en el proyecto Mejorando mi Dormitorio, y el objetivo, ¿cierto?, es identificar un problema o necesidad del entorno cotidiano. Para ello, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta primero del contexto en el que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, y cómo nosotros dentro de este contexto, ¿cierto?, pasamos mucho más tiempo en el hogar, y eso nos permite dar cuenta que de repente hay ciertas problemáticas cuando uno está mucho tiempo en casa, ¿ya? Y que afectan directamente al bienestar, sobre todo mental, muchas veces, de la familia, ¿ya? Para ello nosotros vamos a identificar como problemáticas o necesidades, ¿cierto? Dos tipos de caracteres, como por ejemplo el carácter estructural y el carácter estético, ¿ya? Desde el carácter estructural, chiquillos, para que lo recuerden, para que en las próximas diapositivas, que vamos a ver algunos ejemplos, empiecen ya a identificar estas problemáticas o necesidades que ustedes consideren que tienen en su dormitorio. Recordemos que en el proyecto ustedes se van a enfocar en su espacio, ese es su espacio más cotidiano, ¿ya? Entonces, dentro de lo estructural son aquellos que tienen relación con la arquitectura o los objetos, o la infraestructura también, ¿cierto? Cuando hay objetos que están rotos y uno puede repararlos, por ejemplo, la silla, mesa, algún mueble, etc. ¿Ya? Y desde lo estético es que tiene relación con la belleza, o sea, con lo que nosotros podemos apreciar si nos gusta o no. Por ende, va a estar relacionado mucho con el tema del diseño de interior, en este caso del dormitorio, y con la organización de los espacios, por ejemplo, de mover los muebles, ¿ya? Y de volver a posicionar, ¿cierto?, para poder dar un cambio de ambiente, o ampliar, dar la sensación de amplitud, etc. Entonces, nos quedamos en este ejemplo, donde nosotros estamos identificando, ¿cierto?, qué tipo de necesidades o problemáticas, ¿cierto?, se resolvieron acá. ¿Qué mejoras se realizaron en este dormitorio? ¿Ya? Ahí Martín había identificado, ¿cierto?, el tema estético y estructural a partir de la pintura, ¿cierto?, en los muros, y el cambio de los muebles, en este caso, ya de la infraestructura que había, para poder también aplicar desde lo estético un cambio en la organización de los espacios. O sea, eliminamos un mueble grande para poner unos muebles pequeños que nos permita distribuir mejor el espacio, evitar que la cama, ¿cierto?, quede justo en la pared. Muchas veces eso nos hace que, dependiendo del material que tengamos del muro, nos pasemos a veces hasta de frío. Hay muros que son sumamente helados, y al poner la cama justo al muro, como que cuesta mucho temperar ese espacio, por ejemplo. En cambio, al tener aislados, ¿cierto?, los dos costados, permite que que la cama no se hiele, por decirlo así. Entonces, los cambios de repente de espacio de los muebles, la posición de los muebles, no solamente afecta a el tema de que se vea bien o no, sino que también está dentro de ciertas soluciones que pueden dar para el bienestar cotidiano, para el bienestar diario, o sea, para que usted no pase frío, para que usted tenga espacio para poder levantarse, incluso hasta para poder hacer bien la cama. Sirve tener la cama, ¿cierto?, mucho más abierta, ¿cierto?, por los dos costados. Ahora, ¿qué mejora se hizo acá, en este dormitorio? Observen bien. Aquí hay muchos cambios. Se cambió la lámpara y el lugar de la cama. Leonardo, hoy se escucha un poco cortado, Leonardo. A ver, hable de nuevo. Oh, tiene problemas con el micrófono, Leonardo. No le puedo entender, se escucha como robótico y cortado. Por lo menos a mí, no sé si los demás escuchan bien, Leonardo. No se le escucha mal, profe. Ah, ya, entonces, tiene que haber algún problema con el micrófono, ¿ya? Pucha, Bueno, ETR.
mover. No, yo, ahora que mi pareja está llamando a internet porque como me sacó de Zoom estando con cable de red y no wifi, como que es un problema de internet. O sea, ahí están peleando para que me arreglen mi internet. ¿Ya? Porque de repente afecta, pues chiquillo, afecta cuando uno tiene una mala conexión. Ya, entonces nos podemos dar cuenta que, como decía Martín también, hay un cambio, ¿cierto?, de la organización de espacio y también hay un tema estructural, ¿ya?, donde se cambia algunos elementos, ¿cierto?, como la cama se cambia también, fíjense cómo se adecua a una cama mucho más moderna, se posiciona en esta esquina, pero fíjense cómo tiene un respaldo esta muralla, justamente para evitar esa idea, ¿cierto?, esa sensación de frío que se provoca cuando las camas se ponen hacia los muros, ¿ya? Y da más amplitud a esta pieza, porque esta pieza se nota que es mucho más grande. Hay cambios grandes estructurales, por ejemplo, cambio de piso. Acá podemos ver que la ventana, para que entrara más luz, ¿cierto?, se le sacó esta baranda de acá arriba, para que así pudiese entrar luz directa, y se cambia, ¿cierto?, también las cortinas. Fíjense, las cortinas antes eran como más grises, y no se permitía ver el color blanco de la pieza. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la pieza se ve muy pequeña, en cambio esta de acá al ladito, que en la misma pieza se ve muy amplia, ¿cierto? Debido a que el color blanco se puede identificar, la lámpara es blanca, y todo eso da la sensación de amplitud. Se reduce un poco más la cama, ¿cierto? Se pone este respaldo para poder dar apoyo en el tema estructural, porque probablemente estos muros sean helados, ¿cierto? Para evitar ese hielo que puede llegar desde este costado. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Chiquillos, espérame, ¿pueden esperar un momento? Porque necesito terminar esta cápsula antes de... Por favor. Ya, la vamos a intentar, chiquillos. Hoy día no es un buen día, creo. Espero que cambie durante la mañana. Ya, entonces acá nos fijamos, ¿cierto?, que hay varios cambios que tienen que ver con lo estructural y lo estético, ¿ya? Entonces a veces uno puede ir modificando ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, cambiando posiciones de los muebles en el cuarto, ¿ya? Acá yo les voy a poner algunos tips, ahí está por si acaso la página de donde pueden buscar también más información que entrega para poder mejorar los espacios en la casa a partir de la organización o incluso en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, acá la cama, ¿cierto?, está apoyada frente a el closet, ¿ya? Está al frente y está justo apoyada en la ventana. Eso hay que evitarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una ventana no se podría abrir, ¿cierto? Bloquea también el acceso de la luz. La ventana también es mucho más delgada que el muro, por ende es más propenso a que entre más frío, ¿ya? A mí una vez me pasó que puse la cama justamente así tal cual acá como sale, eso no lo hagan, y sufrí un dolor de cabeza brutal porque el hielo que entraba desde la ventana me caló tan fuerte en la cabeza que tuve como 2 semanas con dolores muy fuertes, y después que cambié el orden de la pieza me di cuenta que era por eso. Entonces, por eso les comento que a veces hay soluciones muy sencillas y prácticas que son soluciones no solamente estéticas, sino que también aportan al bienestar de uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nunca poner las camas en las ventanas es un buen tip para poder, ¿cierto?, aprovechar mejor el espacio y el bienestar. Y, por ejemplo, cambiar de lugar los muebles o eliminar ciertas cosas que ocupen espacio innecesario que nosotros no estemos, ¿cierto?, utilizando. Por ejemplo, acá podemos darnos cuenta que para aprovechar mejor el espacio, ¿cierto?, se pone el escritorio frente a la cama, ¿ya? Y eso da que todo alrededor quede el espacio abierto. Y cuando uno, por ejemplo, hoy en día que está haciendo clases online, evita, ¿cierto?, que se vea la cama, que lo que tengamos, nuestro espacio un poco más íntimo, que sería, ¿cierto?, el tema del dormitorio, para evitar, por ejemplo, ¿cierto?, que se vean cosas que uno no quiere, ¿ya? Yo acá atrás, ustedes ni siquiera ven mi cama. Yo de que atrás mío está mi cama, ¿ya? Y lo otro de eliminar ciertos elementos que de repente nosotros tenemos, y por eso voy a eso de que de repente cosas que en el día a día, cuando uno va al colegio, no afectan, hasta que uno está todo el tiempo en casa y nos damos cuenta que el espacio sí afecta mucho a nuestro bienestar mental.
Entonces, aprender, ¿cierto?, a ver qué cosas son realmente necesarias en nuestro dormitorio, qué cosas nos aporta, ¿cierto?, y qué otras que no, ¿ya? Para, por ejemplo, para poder eliminar ciertas cosas que ocupen espacio innecesario, también podemos aprovechar las distintas formas que tenemos para almacenar nuestros objetos. Ya podemos utilizar tanto el estante como cajas, ya para poder guardar ahí unas cartulinas, por ejemplo, que nos permita, ¿cierto?, reducir y tener las cosas guardadas. Yo soy fanática de la organización de repente y tengo cajas para guardar todas mis cosas, para evitar, ¿cierto?, que queden expuestas y se vea desordenada mi pieza. ¿Ya? Entonces uno que hace, toma medidas. Entonces uno busca formas de almacenar, unas cajas, guarda todo lo que no necesita que se vea, ¿cierto?, pero que sí puede estar a la mano cuando se necesita en el momento. Entonces, eso también son cosas que tienen que ustedes poder considerar al momento de querer mejorar su dormitorio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad de hoy, de clase? Primero vamos a responder en el cuaderno, ¿cierto?, quienes no puedan o tengan problemas de conexión, las siguientes preguntas. Para eso las personas que no tienen el cuaderno tienen que anotarlas. O sea, no tienen muy buena internet, tienen que anotarlas. ¿Ya? ¿Cómo es mi dormitorio estéticamente? ¿Qué problema estético y estructural identifico en mi dormitorio? ¿Y qué necesita mi dormitorio para mejorar? ¿Ya? Para los estudiantes que estamos aquí en clases online, en el próximo módulo yo les voy a enviar el link del formulario que tiene, ¿cierto?, estas mismas preguntas, ¿ya?, con el fin de que usted, ¿cierto?, pueda ya ir pensando desde hoy, ya, sin que se quede con trabajo para mañana, ¿cierto?, no lo hagamos hoy día en esta clase, sobre estas preguntas que nos va a hacer primero darnos cuenta de cuál es nuestro contexto, nuestro dormitorio, y nos va a permitir identificar, ¿cierto?, todas estas problemáticas y estas necesidades, ¿ya? Entonces, como nos queda ya un poquito acá, la idea entonces es que vamos ahora a salir de esta cápsula, vamos a grabar, yo me voy a demorar al menos 3 minutitos, espero que la haga más cortita, ¿ya? Porque están reparando aquí el tema de internet. Y a la vuelta vamos a volver y voy a mandarles el link, ¿cierto?, para que podamos ver el tema de este proyecto. Mientras tanto, en este tiempo, observe su dormitorio. Patricia está acá, para ponerlo al tiro de la lista. ¿Ya? Y antes de lo que tengo que hacer siempre, antes de que me están mirando aquí, como, apúrate, apúrate. Profe, las preguntas están en el portafolio, ¿cierto? Sí, están en el portafolio, pero igual las voy a mandar acá. Ahí, a ver. Ahí mejor. No. Ahí. Para que pueda aparezcan todos. Ahí sí. Ya. No sé quién entró. Oh, no. No, se habían cambiado. Ahí está. Listo. Entonces, nos vemos unos 2 minutitos, espero que no sea tan largo. Y vamos a realizar esta actividad y la idea es que también vayamos conversando para ver a qué necesidad corresponde, ¿ya? Nos vemos en unos 2 minutitos, chiquillos, conéctense, recuerda que la asistencia es para ambos módulos, ¿ya? Nos vemos.